Hola, jóvenes, buen día, buen día, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Bien, profesor. Bueno, pues vamos a terminar porque, pues ya. Primero algunas cuestiones con ustedes para tenerlo claro. Quedó el examen el sábado a las 9, ¿verdad? Sí, profe. Sí. A las 9. Ok. Para los que son de Zacatecas, le voy a pedir bueno, le escribí a su coordinadora, la maestra Ana. Ana, con la maestra Ana tienen conexión, ¿verdad? Ella coordina la parte académica. Sí, profesor. Ok, les voy a pedir por ahí, quedó de enviarme su lista, no tengo la lista actualizada. De por sí que en la universidad hace, parece que no había listas actualizadas hasta hace al menos, 2 semanas. Y ayer que hubo reunión, pues seguía la misma situación, pero bueno, la que tengan es importante. Hay muchachos del grupo 10. ¿Sí tenemos? ¿Hay alguien del grupo 10? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues esperemos. Bueno, entonces quedamos que el sábado de 9 a 10 hay examen. ¿Es correcto? Sí, profe, está bien. Ok. Sí, profe. Alguien me decía que a lo mejor vamos a dejar unas 15 preguntas. Eh, Algo sencillo, no va a estar complicado, hagan lo que puedan. No recuerdo quiénes son los que tienen un examen muy pesado no sé qué día, el sábado mismo. No, es el viernes, profe. El viernes. Ok, ¿y son de Zacatecas o son de grupo 10? De grupo 10. Ok, ¿con qué maestro? ¿Matemáticas? Sí, profe. ¿Cómo se llama el profe? ¿No saben? Israel, pero no me acuerdo qué. ¿Es de producción animal o matemáticas? No, es de matemáticas. Matemáticas, perdón, se me fue la... Ok, matemáticas, ok, bueno, pues pónganse a estudiar, no se preocupen mucho. Nada más, reitero, es importante, aunque todavía no llegan muchos, no sé finalmente cuántos, ahora sí es el día que menos tenemos. Bueno, vamos a empezar y luego a mitad de la clase comento. Y para aquellos que no logren entrar a esta sesión, sí es importante que la escuchen al menos, porque al menos 3 preguntas iban a venir en el examen, entonces, de esta sesión, ¿sí? Entonces, sí, bueno, con que la escuchen, yo les voy a decir cuáles son. Así que, por lo que escucho, pues se van a estar, aquí ya no aumentan, más bien disminuyen, ¿sí? Vamos a iniciar entonces y vamos a iniciar con la última unidad. La última unidad es acerca de la situación de los recursos forestales, ¿sí? Es importante. ¿Sí se ve mi pantalla sin problema? Sí, profe. Muy bien. Entonces, un aspecto importante, muy importante es cómo se manejan los bosques. Bueno, hay que decir que el 80% de los bosques, el 80% de los bosques son de propiedad comunal o ejidal, ¿sí? El 15% son de propiedad privada y el 5% de propiedad federal. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues muchos de los bosques
están bajo resguardo de los ejidos, aunque el ejido ahora ya se puede vender y de ahí pues algunos se han apropiado y se puede vender a partir del gobierno de Salinas de Gortari. Y la propiedad comunal, esa sí no se puede vender. Entonces, los bosques más conservados en nuestro país fundamentalmente están en las comunidades forestales y algunos en los ejidos forestales. Salió y se generó hace algunas décadas, pocas en nuestro país, no más de 3, aunque tiene sus raíces más antes, un concepto que se denomina silvicultura comunitaria. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Esta definición, y es muy simple. Un proceso en el cual los dueños del bosque, las comunidades forestales, los ejidos forestales, se organizan para manejarlo, para comercializarlo y de tal manera que ellos mismas obtengan los beneficios. Esa es la idea, sin intermediarios, ¿sí? Entonces, este concepto surge a raíz de que, bueno, durante el pasado, lo veremos en las siguiente bloque de diapositivas, hubo extracción de los recursos forestales durante siglos, vamos a decirlo, y cuyos beneficiarios no fueron los dueños, los poseedores, la gente que vivía en el bosque, la gente que lo conservaba, sino otros. Entonces, está fundamentado en el artículo 27, no me voy a entretener mucho para rescatar el artículo 27, pero ellos tienen toda esa posibilidad legal de manejarlos y vender los productos, el usufructo, los frutos. Hay que decir que en nuestro país, en la actualidad, hay 2.400 predios, dado que hay muchísimas comunidades y ejidos forestales que se manejan bajo este concepto. Realmente no son muchos, pero como lo veremos, pero bueno, es un avance, ¿sí? ¿Cuál fue la historia? ¿O cuáles son los rangos del manejo forestal bajo el concepto silvicultura comunitaria? Pues hay aquellos en los cuales las comunidades se organizan, ¿sí? Se organizan y rentan sus bosques. ¿Eso qué significa? Que venden en asamblea, deciden, bueno, le vendemos a esta empresa y ya, no participan más. Solamente participan para eso, para decidir quién. En ocasión, pues normalmente, ¿no? A partir de ahí, pues obtienen no muchos beneficios. Ese es digamos, un nivel muy básico en el cual, pues, se benefician poco, pero bueno, hay algún beneficio. Y el nivel mejor, el más avanzado, es aquel en el cual los comuneros, los ejidatarios están bien organizados, ellos mismos contratan no solamente eh, ellos aprovechan, sino que la dirección técnica, o sea, los ingenieros forestales que hacen el plan de manejo, son de la comunidad o del ejido forestal. ¿Eso qué significa? Que ahí dan el trabajo, o sea, empezaron hace décadas, mandaron estudiar a sus jóvenes, regresaron y ellos son capaces de hacer los planes de manejo técnico, aprovechan los bosques, le dan trabajo a su gente y no solamente eso, sino que además transforman la madera en muchos casos. El producto más que deja más dinero es la madera, ¿sí? Transforman la madera, tienen aserrío, en algunos casos tienen estufas de secado también, venden madera de muy buena calidad e inclusive en algunos casos fabrican muebles y tienen mucho mayor cantidad de ingresos. Entonces, la historia es la siguiente. Hubo una etapa en la cual hubo empresas forestales. Me la voy a saltar y después esto lo retomo. Seguimos con el concepto silvicultura comunitaria. Tiene su origen en los 70s del siglo pasado, allá cuando yo era estudiante. Yo llegué a Chapingo en 1976. ¿Sí? Y bueno, la participación de las comunidades y los ejidos forestales
han reconocido que ellos son los guardianes del bosque. Ellos siempre lo han asumido. Yo estoy hablando desde la colonia, ¿sí? Entonces, es muy importante. Entonces, es un ejemplo a seguir, sobre todo en aquellos que se han organizado. Desafortunadamente, no de todos los ejidos y comunidades forestales que hay en el país, o sea, del total que tienen algún recurso forestal, desafortunadamente el 48% no maneja sus recursos forestales. ¿Eso qué significa? Que los tienen abandonados. Estamos hablando de casi la mitad, ¿sí? Pero el resto, el 52% restante, sí tiene algún manejo. Como pueden notar, el 32% de ese 52 vende en el nivel que yo les comentaba. Venden en pie, se hace una evaluación por un buffet técnico al que se le paga, ¿sí? Normalmente son de fuera. Yo mismo puedo hacer mi buffet e irles a hacer un estudio y en base a los inventarios y los resultados del inventario se vende en pie. No se organizan para el manejo del bosque y la comunidad, por lo tanto, recibe un pago bajo por la madera que se extrae. Llegan las empresas, ellas llevan sus trabajadores, ellas hacen todo, ¿sí? Entonces, los ingresos normalmente no invierten, ¿sí? Se reparten, si son 1000 ejidatarios y obtienen 10 millones de pesos, se dividen los 10 millones de pesos entre los 1000 y pues que a todo dar, ¿no? Nos tocó una cantidad de dinero sin hacer nada. En algunos casos muy raros, invierten una parte en algún beneficio público, pero se ha prestado en esta forma de manejo a muchos eh, actos de corrupción, hay que decirlo. Yo lo vi de cerca cuando estuve laborando. De hecho, de vez en cuando que visitamos algunos ejidos que están en estas condiciones, pues sí, es un poco triste porque tienen potencial de hacer otras cosas. No obstante, el restante porcentaje sí ha hecho cosas. El 11% de las comunidades se han organizado y han formado empresas forestales. ¿Eso qué significa? Que ellos se involucran en el mantenimiento de los caminos, incluso en la construcción de los caminos, extraen la madera. Fundamentalmente, ellos tienen capacitación para las actividades de abastecimiento forestal, para la medición forestal también, y además de dar empleo, pues de ahí sacan, ya no venden la madera en pie, la venden al menos en rollo, ¿sí? Entonces dan empleo y mucho del dinero que obtienen, pues una parte les toca a ellos, sí, como ejidatarios o como comuneros, y otra parte la invierten en hacer mejoras a la escuela, al jardín de niños, a la iglesia, es algo muy común, al palacio municipal, ¿sí? En fin, o a los caminos. En algunos casos hay muchísimas actividades en las que mejoran sus calles, ¿sí? En fin, es un 11% importante, son experiencias bonitas. En algunos casos avanzaron más y han establecido aserraderos, y no solamente ahí obtienen tablas, tablones, vigas, polines, etcétera, de tal manera que inclusive también en otros casos secan su madera, han establecido empresas de secado de empresas y estufas de madera, ¿sí? Normalmente ellos manejan de manera diferencial cada empresa en las que se organizan mejor, ¿sí? Una parte para lo que es el manejo del monte, otra parte para lo que es el aserradero y la estufa, ¿sí? Y normalmente el manejo técnico está con ellos. Han avanzado mucho. Es un 8%, hablamos de muchas comunidades o ejidos forestales del país, y estoy hablando desde el nivel 3 al nivel 5,
que están en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en Durango, en Veracruz, Tlaxcala, poquitos, pero sí hay, ¿sí? Entonces, realmente les quedan beneficios. Desafortunadamente en este año y en el año pasado aunque sí hay demanda de madera, sí ha bajado un poco, sobre todo en algunos lugares en donde en madera no hay se siente el bajón, pero tal vez se siente más en otras actividades como es resina y otras. Em, y en el último nivel, en el mejor, en el más avanzado, que es 1% solamente, además de los aserraderos, y también han establecido fábricas de muebles. Inclusive algunos hacen cabañas, ¿sí? Hay que decir que en el 4 también hay algunas comunidades en donde hacen cabañas para ecoturismo, ¿sí? Entonces, en el 5 normalmente industrializan más allá del aserrío, hacen fábricas de muebles, ¿sí? Y estas fábricas, en un caso, hay un caso, tal vez haya más, en donde se han juntado varias empresitas comunales y han establecido tiendas en ciudades grandes, ¿sí? Y de tal manera que venden, la tienda es de la Unión de Comunidades Forestales y ahí venden al consumidor final. En algunos casos venden los muebles a empresas grandes como Liverpool, como Sears, o empresas muebleras de los estados. Entonces esto les ha permitido pues mucho mayor posibilidades de ingreso de dinero, ¿sí? Sí vale la pena rescatar esto. Hay que decir que hubo épocas en las que se les apoyó o de los ingresos que han obtenido, muchos han reinvertido y han ido avanzando. Entonces, de los ingresos que han obtenido, formaron sus servicios de ecoturismo. Entonces, en muchos, la invitación para que aquellos que tengan posibilidad, México es muy bonito y México, aún nosotros entendemos México y valoramos a México en la medida en que pues uno lo recorre y se valora más cuando conocemos otros países. Cuando conocemos otros países y regresamos a México, entendemos que tenemos un país muy rico, muy diverso, muy bonito y pues desafortunadamente no mucha gente lo visita. Es muy importante apuntalar estas empresas de ecoturismo y de visitar, de entender la cultura. Entonces este es el último nivel en donde pues se transforma la madera, los productos maderables. Aquí estoy hablando, Mm, ok, aquí podemos ver algunos ejemplos. En Quintana Roo, Novec, ellos tienen una empresa, manejo forestal comunitario, participaron de manera importante, egresados de aquí de la universidad, contemporáneos míos, están allá trabajando de hace años y tienen aserraderos y tienen ecoturismo, en fin, han avanzado. San Juan Nuevo, Michoacán es un ejemplo importantísimo. Ellos fabrican muebles inclusive. Sí, es el nivel 5 el que tiene San Juan Nuevo. Yo les comentaba que tienen un aserradero bastante automatizado que instalaron en el 2018. Terminaron la instalación muy, muy, muy bien computarizado. En Ixtlán, Oaxaca, también fabrican muebles, tienen el nivel 5, ¿sí? Pueblos mancomunados de Oaxaca también tienen aserraderos, varios, estoy poniendo algunos ejemplos, San Pedro Jacuaro, Michoacán, en fin, hay muchos ejemplos en el país. Normalmente yo dejo una tarea sobre esto, ahora no nos dio tiempo, pero bueno, para los que gusten, pues hay ligas en esta presentación. Ahí tenemos algunas imágenes en el trópico de Novec, ¿sí? Incluso aprovechan el chicle, la extracción de chicle, lo hacen ahí mismo. Y bueno, el manejo del bosque les ha permitido que la fauna silvestre se conserve. Y ahí podemos apreciar, como en la imagen se observa, algunas especies que se creía, bueno, que estaban en riesgo de extinción. ¿Siguen viendo sin problema mis diapositivas?
Sí, doctor, continúa. Ok, muy bien. Sí se Aquí ve. tenemos unas imágenes de San Pedro Jacuaro en Michoacán. Realmente ellos tienen unas instalaciones de ecoturismo excelentes, es un ambiente muy bonito y se han ido ampliando bastante. Yo recuerdo cuando fui allá en mis épocas de estudiante a San Pedro Jacuaro, a San Juan Nuevo Michoacán y ahora ha habido, ahora se regresa y hay un avance importante. San Pedro Jacuaro tienen aguas termales, llega mucha gente y vale la pena, han crecido mucho en el ámbito ecoturístico, pero también tienen industria. Ahí podemos apreciar la certificación. Muchas de las comunidades forestales están certificadas por un consejo mundial, consejo internacional de buen manejo de los bosques. Ahí podemos apreciar varios representantes de comunidades forestales que efectúan silvicultura comunitaria en donde muestran su certificado, su certificación de buen manejo forestal. ¿Sí? Normalmente los programas de manejo forestal los hacen ellos en los niveles más avanzados, ¿sí? Y hacen el detalle, parte de lo que hemos comentado aquí, a grosso modo, y lo que se lleva en DICIFO, un ingeniero forestal, pues ellos ahí lo aplican. Sí ha sido importante. Y algo importante es que la organización ejidal o comunitaria de ellos, normalmente ellos deciden cómo se organizan. Hay algunos que han decidido, pues normalmente en todas ellas tienen asambleas mensuales en los ejidos, en las comunidades. Hay rendición de cuentas y hay reglamentos internos para ver cómo va el avance, ¿no? Si hay algunos problemas en donde no hay transparencia, pues sí, hacen el correctivo, ¿no? Entonces sí es muy importante y eso ha permitido pues también que ellos avancen. Tienen diferentes modelos, hay algunos donde el comisariado es el que se encarga de todo, el manejo de la empresa comunitaria, en otros casos hacen un modelo con un consejo forestal, el comisariado tiene sus atribuciones, pero le dejan a un consejo forestal toda la parte del manejo de los bosques y en otros casos hacen grupos de trabajo en donde por una parte va la parte forestal, en otra parte que puede ser un grupo de trabajo para la parte del manejo del monte, otro grupo para la industria, otro grupo para trabajo, el grupo de trabajo agrícola, porque normalmente en una comunidad forestal pues la actividad es real, es variada y la vida real pues incluye producción agrícola, producción pecuaria. Entonces hay diferentes modelos de trabajo. Hay que decir que ellos construyen sus caminos. En muchos casos invierten para construir caminos forestales. Y bueno, esos caminos forestales es suficiente con que estén revestidos. No les salen tan caros e inclusive en algunos casos han decidido en la línea, cuando se ven muy apretados, en la línea de dar trabajo, pues hacer brechas de saca o caminos terciarios forestales a pico y pala para dar trabajo. Eso es un concepto que lo tienen muy claro, de que primero es la gente en muchos lugares, ¿no? Eso se prioriza, pues, eh, aunque suene así medio absurdo, ellos les ayuda y bueno, en esos caminos forestales normalmente están revestidos. Aquí tenemos una liga de muchos lugares en donde ustedes pueden revisar, ver videos. Tal vez haya algún compañero de ustedes que sea de una comunidad forestal. Si quiere comentar algo, valdría la pena. Si tienen preguntas, comentarios, adelante. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Mi parte no, profe, todo bien. Mi parte no, profe. No, bueno. Aprovechando más o menos para que tengan una idea de caminos forestales, decíamos en caminos forestales normalmente lo que tenemos pues yo les hablaba de la apertura
y después del mantenimiento de un camino forestal, el revestimiento, más bien más que el mantenimiento, y estamos hablando de que eh, en términos muy gruesos, abrir un camino en el medio, en las comunidades forestales, un camino forestal, el costo es entre 1.5 o 2 millones de pesos, ¿sí? Más o menos. Si lo comparamos contra lo que se ha hecho en permítanme. Si lo comparamos con lo que se está haciendo en caminos, en el programa nacional de este sexenio, pues es mucho menor por la simple situación de que son caminos donde se están haciendo de concreto, con piedra. No sé si han visto ese programa, algo les comenté. Incluso me parece que les dejé un video. Aquí tenemos tres ejemplos de caminos forestales con distancias, lo que les tocó, se les dio trabajo a la gente, ¿sí? Como para que comparen pues con los caminos forestales. El costo en promedio salió entre 4 millones y 4.3 millones por hacer un kilómetro de camino de esa naturaleza con concreto, con piedra, con cunetas. La verdad que está interesante ese programa. Han bajado mucho los costos y contra un camino forestal, que yo les decía entre 1.5 2 millones ya revestido, ¿sí? Eh, Normalmente, en algunos casos les sale más barato, porque en algunos casos, tienen han comprado maquinaria, tractores, ¿sí? Entonces les sale mucho más barato. Desafortunadamente hay otras condiciones como la que ven en la última línea y más bien dejo a ustedes el comentario. ¿Cómo ven? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, fue un costo muy elevado. ¿Cómo? Fue un costo muy elevado a la distancia, la de Chapingo, México, ¿no? Eh, ¿Qué hubo? ¿Quién sabe? No se ha terminado, se avanzó a la mitad, del lado norte. Ustedes, muchos no conocen Chapingo. No se ha terminado la parte norte, la sur no se ha tocado. Se desconoce exactamente qué ha sucedido, porque esto era una obra 2020, presupuesto de 2020. Hay muchas interrogantes, pero si es eso, el periférico mide, yo me excedí porque realmente mide 2.500, 2.5, pero no importa, eso da lo mismo. Pareciera que hay que decir, Chapingo es, es especial y sí hay mucho recurso, hay mucho recurso, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay derroche de recursos, pareciera que hay derroche, habría que esperar cuál es el resultado. Lo único que yo puedo decir hasta ahora, es que el cierre presupuestario del año pasado no se ha realizado. Y eso desafortunadamente, tengo que decirlo, causa tristeza y da muy mala espina. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario sobre silvicultura comunitaria? ¿Nada? No, profe. No, Ok. ¿Nadie vive en algún lugar con bosques? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de la política forestal en México. ¿Qué ha pasado en ¿están viendo mis diapositivas? Sí, doctor. Ok, política forestal, ¿sí? Sin problema.
Sí, sí, sí. Sí. Estas imágenes son de México. Esto es México. Una diversidad enorme, ¿sí? Me faltaron las del desierto, pero bueno, que también son recursos forestales, aunque haya poquitas plantas, pero hay, ¿sí? Entonces, México posee una diversidad, lo hemos comentado, ¿sí? Y bueno, es parte de esa riqueza sintetizada en 140 millones de hectáreas, con 24% de bosques templados, 23% de bosques tropicales o acahuales. Acahual es la vegetación secundaria, la vegetación que se establece después de derribar el bosque tropical, ¿sí? Y 41% de matorral xerófilo, es una síntesis. Somos el país, ya lo saben ustedes, que tiene mayor especies de pinos y mayor cantidad de especies de quercus respecto al mundo, ¿sí? Tenemos hay un 81% de las plantas vasculares, ¿sí? Y tenemos de las especies de vertebrados, de todas las que hay, tenemos el 75% en nuestro país. Desafortunadamente tenemos altos índices de perturbación, como se pueden notar en la foto, producto de derribar la vegetación para establecer ganadería, pastizales, ¿sí? Con fuerte grado de perturbación. Desafortunadamente ha sido así. ¿Cuál ha sido la política forestal? En principio, decir que la política pues son un conjunto de aspiraciones, metas, objetivos para hacer algo, ¿sí? Para en bien de la sociedad. Ese sería el concepto, ¿sí? Así muy, muy general. Y bueno, la política forestal, así planteado en términos teóricos, podemos definirla como un acuerdo negociado entre gobierno y todas las partes que dependen o tienen u obtienen algún beneficio de los bosques, ¿sí? O también de los que deciden, controlan, reglamentan el acceso a esos recursos. Entonces estamos hablando no solamente del gobierno, sino de los que viven y de la sociedad, porque nosotros también tenemos, aunque no estemos allá en los bosques, aunque los que vivimos en las ciudades pequeñas, medianas, grandes, tenemos beneficios de los bosques. Los que viven en Uruapan, Michoacán, dependen del agua que conservan en las montañas. Los que viven en la Ciudad de México también dependen del agua de la cuenca, de los bosques aledaños. Si destruimos los bosques, estamos de manera indirecta, en algunos casos directa, afectando a los que viven en el valle. Entonces es muy importante, ¿sí? Entonces la política va en esa línea y hay que orientar y definir principios de acción, ¿sí? Y bueno, habría que intentarlo hacer armónico con la política social, económica y ambiental nacional. Una síntesis, la época prehispánica, a grosso modo, la época colonial y la reforma y después la época del 20 a los 40. En la época prehispánica había poca población y las culturas no tenían mucha necesidad de derribar los bosques, aunque lo hicieron, hay que decirlo, sobre todo en los valles, para, para establecer cultivos, ¿sí? Y fue así como domesticaron al maíz y otros cultivos. Entonces, sí, pero había poca población, entonces no había mucho problema. Tenían reglas, tenían normas, cuidaban los bosques, por supuesto, ¿sí? En la época colonial fue diferente, estuvo basada en que México fuese el que suministraba las materias primas de la metrópoli. ¿Quién era la metrópoli? España. ¿Y qué productos se llevaban fundamentalmente a España? Un poquito de historia, jóvenes.
¿Cuáles productos se llevaban a España? ¿Ustedes? Minerales preciosos. Así es. Plata, oro, ¿qué más? Pues ya para extraer metales había que hacer minas. Y para hacer minas se utilizaba madera, se utilizó mucha madera, ¿sí? Y también otro de los productos que se llevaban a la Nueva España, a la Vieja España, a la España, pues, en aquellos tiempos se hablaba de la Nueva España y de la Vieja España, ahora no, ahora simplemente España, pero en aquello era productos que no existían allá. ¿Y cuáles no existían allá? Pues caña de azúcar, ¿sí? Entonces se derribaron áreas forestales para establecer el cultivo de la caña de azúcar y otros, no solamente eso, ¿sí? Cultivos como plátano, como cacao, también. El cacao fue un producto que se llevaba de aquí. Entonces, para hacer, allá se procesaba. México no se desarrolló, nunca desarrolló su industria porque el papel que se le asignó fue ese. Entonces, y además, tener el yugo y las decisiones desde allá fue duro, fueron 300 años. En la reforma, a partir casi todo, de 1800 a 1900, México fue convulso, ¿sí? Tuvo paz hasta los 60, pero empezó la independencia y después vinieron muchos conflictos internos hasta que en la reforma más o menos se estabilizó. Y ahí en la línea de dinamizar la economía que estaba muy mal, se dieron concesiones a grandes empresas nacionales y extranjeras. Y apareció la hacienda. Y aparecieron empresas extranjeras que solamente con deslindar una superficie se les daba la posibilidad de que aprovecharan sus recursos. La historia de México ha sido difícil, ¿eh? De extracción y agandalle, de extracción y expolio, vamos a decirlo. Lo digo en términos muy coloquiales, no sé si entendamos el concepto agandalle, pero es cierto. Vino la revolución. En la época del porfiriato la economía no iba mal, iba bien en general para el país, iba bien para algunos e iba muy mal para muchos. Y de ahí se hizo un caldo explosivo social que finalmente explotó en 1910. Y otra vez fue el pleito. Y para los 20 ya se estaba medio tranquilizando. Y de 1920 a 1940 se da lo que se denomina rentismo forestal, que era más o menos aprovechar los bosques al máximo e iniciar un proceso de industrialización del país. Y eso traía a industrializar, pues igual, lo que se puede extraer de los bosques, ¿sí? México se había quedado rezagado. ¿Y qué se podría industrializar de los bosques? El principal producto es o era, sigue siendo, aunque ya en mucho menor magnitud, el papel. De tal manera que tiene sus orígenes lo que se hizo después en el 40 al 82, concesiones de los bosques a empresas privadas, ¿sí? Desde los principios de 1920 se empieza a hacer eso, pero ¿qué pasa? Se hace muy fuerte del 40 al 82, grandes superficies, todos los bosques del Distrito Federal y parte a la empresa de fábricas de papel de Loreto y Peña Pobre,
todos los bosques del Estado de México, más una porción del estado, más los bosques de Morelos, más los bosques, una parte importante de los bosques de Puebla, para fábricas de papel San Rafael. ¿Eso qué significa? ¿O qué significaba? Que lo que se aprovechaba ahí iba fundamentalmente a esas empresas. Y ya si quedaba, pues para otras, ¿sí? Así, por decreto presidencial. Esa era la política, esa fue la política. Y los dueños del bosque, pues, denles un poquito de dinero, ¿sí? Pero era mínimo, ¿sí? Entonces, después, no solamente, estas empresas eran privadas, ahora ya desaparecieron, las dos, Loreto y Peña Pobre y Fábricas de Papel San Rafael. ¿Hay alguien del DF en este grupo? ¿Nadie? ¿Nadie? Estado de México, San Rafael queda ahí por rumbo a Mecameca. Entonces, entre el DF y Amecameca y cerquita de Chalco. Ahí estaba Fábricas de Papel San Rafael. Entonces era todo, esa era la política. Después, no solamente hubo para esas empresas privadas, sino para empresas públicas. En Durango, Proformex, en Chihuahua, Profortara, en Michoacán, Proformich, en Oaxaca, Fábricas de Papel Tustepec. ¿Sí? Profortara, industrial no para papel, sino para tablas, tablones, vigas, ¿sí? Proformex lo mismo, pero en Durango, Proformich lo mismo, pero en Michoacán, y fábricas de papel para papel en Oaxaca. Los bosques de esos estados, prioritario abastecer a esas empresas públicas, ¿sí? Esa fue la política, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los dueños y poseedores del bosque? De por sí que desde la colonia habían arrinconado a las comunidades originarias a las partes más alejadas, pues no recibían gran cosa, ¿sí? Entonces era triste. Pero esa era la política de desarrollar la industria. Del 72 al 82 hubo un programa importante y la política forestal fue deforestar los bosques. Y ahí se escabecharon al 80% de los bosques tropicales para hacer el sureste, Veracruz, Tabasco, Campeche, parte de Oaxaca, parte de Chiapas, un emporio ganadero, ganadería extensiva, ¿sí? Entonces, incluso se estableció una Comisión Nacional de Desmontes. Así como ahora está el programa Sembrando Vida, en esa década empezó desde antes y terminó después, pero lo fuerte fue esa década. Ahora, en esa época se abrió el programa de Desmontes con una comisión nacional y mucha gente contratada. Del 82 al 92 empiezan a surgir, aunque tienen sus orígenes en los 70, pero ya se empiezan a establecer un poquito más algunas forestales ejidales y comunitarias, en la línea de lo que acabamos de comentar de silvicultura comunitaria, ¿sí? Y entonces empiezan a producir, de tal manera que llega un momento, en el mejor momento, estas empresas producen el 40% de la madera en rollo y el 15% de la madera cerrada. Ahora este dato hay que actualizarlo, probablemente siga siendo lo mismo, probablemente haya bajado porque sí ha habido efecto de la pandemia. Estoy hablando de los últimos 2 años. Para el 92 al 2002, el problema es que eh, se abre el mercado a México, al mercado del mundo, y bueno, hay que competir no solamente con los empresarios privados, sino con el mundo. Y empieza a llegar madera muy barata de Chile, ¿sí? Y Chile en América Latina es el país más desarrollado en aprovechamiento, en tecnología forestal, ¿sí? Entonces se les llama asimetrías, pero obviamente pues los países más desarrollados pueden vender más barato.
Y del 2002 al 2020, pues realmente lo que se hace es incentivar plantaciones forestales comerciales, algo así como para apoyar a muchos grandes empresarios. Y bueno, aunque también hay que decir que se siguió dando subsidios a, a las empresas comunitarias con mucho menor cantidad de dinero, pero se agravan los problemas de inseguridad y en esta época se caracteriza fundamentalmente porque hay clandestinaje de la madera. La delincuencia organizada se roba todo y transporta todo. Entonces, se roba madera, transporta madera, la vende aquí mismo, se lleva señoritas, se transportan drogas de todo tipo, marihuana, metanfetaminas, cocaína, heroína, etcétera. Se transporta de manera ilegal combustible, etcétera. Hay 23, 25 rubros en delincuencia organizada, con la, hay que decirlo, connivencia de los gobernantes en turno. Eso ahora se está sabiendo mucho más con la captura de García Luna, ¿sí? Que fue el guardián de aquella entre el 2006 y el 2012. En fin, ha sido desastroso. Es triste, pero ha sido desastroso. Bueno, básicamente es eso. La institución que lleva la actividad, la operación del manejo de los bosques en México se denomina CONAFOR, ¿sí? Y depende de la Semarnat, ¿sí? Ahí es donde están el manejo. Hubo una época en la cual había una subsecretaría forestal que dependía de lo que ahora es SADER, ¿sí? Agricultura, pues, pero se descentralizó y se asignó a lo que es Secretaría de Manejo de Recursos Naturales. Como pueden ver, el presupuesto, hay que decir que el presupuesto de la Secretaría de Recursos Forestales en aquellos años llegó a ser muy alto. En la época, a pesar de todo, en la época de dinero en nuestro país, que fue la época de desarrollo, la ideal estuvo entre 1940 y 1970 y fue cuando se establecieron muchos parques nacionales y había dinero. Pero en los últimos años, cuando más dinero hubo fue en el 2012. Y de ahí para acá ha venido disminuyendo porque simple y sencillamente el país ya no está asignando, se adelgazó el presupuesto y la participación del sector público. Hay que decir que a partir del 92, de los 90, pues, con el Tratado de Libre Comercio se liberalizó todo. Se privatizaron muchas empresas públicas. Anteriormente, lo que era Telmex, pues que no, más bien que no tenía, que no era público, ¿sí? O sea, las empresas fuertes en nuestro país eran empresas públicas. De las más importantes, Telmex, Teléfonos de México, Pemex, que era importante y era la única. Esa fue la última a la cual le dieron mate en en el sexenio anterior. Obviamente lo festejaron. Había muchas empresas, Ferrocarriles de México, que operó bastante bien. En fin, el caso es que a partir de los 90 se retira el sector público y es difícil competir, pues se privatizan los bancos se venden a los amigos y después en el sexenio de Calderón hubo que ir al rescate de ellos por la crisis, ¿sí? El sexenio de Calderón o el de Zedillo ya se me escapa bien, pero eso fue un asalto a la nación. Primero se privatizaron, después tuvieron problemas y ya hubo que ir al rescate. ¿Y quién paga? México, ¿sí? Es la historia desafortunadamente, eso ha sido nuestra historia. Chapingo tiene
muchísimo dinero y parece que la estamos repitiendo en derroche, ¿sí? Derroche, desafortunadamente. Les recomiendo que vean este párrafo porque sintetiza qué es lo que está pasando en este momento en el ámbito forestal, en cuanto a la CONAFOR. Bueno, básicamente esa es la situación, es una síntesis de lo que ha sucedido con nuestro, así, muy apretada, no hay mucho tiempo ahora mismo, sí, con el manejo de los recursos forestales. Voy a dar algunas estadísticas interesantes a continuación y finalmente un poquito. Este es esto, sí, significa algo interesante. Esto también sintetiza qué es lo que ha pasado en cuanto a la política forestal, que no ha habido una precisión en los diagnósticos, que hay incongruencia entre los objetivos y la asignación presupuestaria, ¿sí? A pesar de que haya un buen diagnóstico, inclusive no hay recursos públicos para atender las áreas forestales. Bien, yo lo comenté cuando hablábamos de parques nacionales, están abandonados. Y es porque la política general del gobierno fue desde los 90 abandonar, ¿sí? Lo que se ha llamado como el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, eso fue gravísimo. Y por otro, eso también se complementó con que a los amigos pues no se les cobran impuestos. Eso, gravísimo pues. Bien, preguntas, jóvenes. ¿Están por ahí o están en otro rollo? Aquí andamos, profe. Estamos, Todo bien. ¿Qué están tan callados? ¿Están estudiando Así son. matemáticas o qué? Bueno, vamos a comentar algunas cuestiones, mensajes, ahorita que están todos, porque después van a empezar a salirse, eso lo sé. Bien. Em, Habrá oportunidad para aquellos que no han entregado tareas para que les entreguen hasta el domingo a las 12 de la noche o lunes 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces entréguenlas, es importante para considerárselas, pues. Eso es importante. ¿Vale? Por si se rezagaron lo que haya sido. ¿Ok? Y una pregunta, la única que se cerró y la cerró el maestro Mario, él fue muy claro porque después andan entregando a a destiempo y él normalmente trae muchísimos grupos, entonces sí se le complicaba. Alcen la mano los que aún no le entregan y que sí la hicieron y que tuvieron problemas. Por favor, ahorita mismo quiero resolverlo en este momento. La práctica 1 de identificación de especies. Baltasar Gutiérrez, Marco Rodríguez, ¿quién más? Ok, la van a enviar al correo que yo les anote ahorita mismo. Son dos, ¿sale? La envían, ¿ok? Bueno, ese es uno. Hay dudas en cuanto a cómo... Es importante que dejemos esto en claro. Tengo que decirles que otra pregunta. ¿Hay algunos que tengan problemas de reingreso o algún problema por el estilo? Alcen la mano en este momento.
que no estén en listas o que su situación sea así, no muy clara, ¿sí? Que no sean alumnos regulares o que no lo saben. Les comenté, o no recuerdo si les comenté, que la última vez que hubo reunión, que fue hace como 3 semanas, me parece, algo así, no recuerdo bien, había 2.800 casos de problemas en la prepa, en donde pues estaban pendientes. La situación académica sigue siendo caótica en nuestra universidad, ¿sí? Entonces, pero si los hay aquí, adelante, para saber, ¿sí? Ok. Ayer que tuvimos reunión, seguimos sin saber exactamente quiénes van a aparecer en el sistema y quiénes no, porque ahí por el asunto de los reingresos y demás. Bueno, ok. Vamos a continuar entonces y vamos a ver para aquellos dos compañeros que dicen que no han entregado y ya se cerró, me van a mandar vamos a ver pero me van a mandar su práctica a este correo. ¿Están ahí? ¿Sí o no? Digo que yo quiero hacer una Profesor, pregunta. A este correo la van a mandar. ¿Ya lo anotaron? profe, yo tampoco la he podido enviar, pero no podía levantar mi manita. Ok, ahí a ese la envían. ¿Ok? ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Pues continuamos. Veremos ahora algunos aspectos, algunas estadísticas, cuál es la situación. Ya hablamos de la política forestal, ya hablamos de silvicultura comunitaria. Vamos a ver algunos datos que apuntalan las estadísticas de los aprovechamientos forestales. Eso está aparejado con cómo va la economía en general. La economía en general ha tenido épocas buenas y épocas no muy buenas. La mejor época del país fue entre 1950 y 1970, con aproximadamente un 6% de incremento del PIB en México, y después ha sido muy difícil, ¿sí? Con un repunte allá entre el 88 y el 2000, y después sí problemas interesantes, realmente es inexplicable cómo entre el 2000 y el 2006, en los cuales, sexenio, en los cuales había muchas posibilidades de desarrollo, ¿sí? Con precios del petróleo altísimos. El barril de petróleo llegó a estar a $100, para que tengan una idea, ¿sí? Y con Pemex como empresa importante. Y pues no apuntalamos nada. En fin, eh, ahí está ligada aquí podemos verlo en términos gráficos mejor, y podemos ver esto que les acabo de mencionar. En estos años y más con la pandemia, pues esto ha sido duro y pues obviamente la economía no ha ido tan bien, ¿sí? Este es en los últimos años, se medio recuperó en el pasado sexenio. Y bueno, a pesar de que hubo un desarrollo importante, la pobreza en México no precisamente es un país actualmente con mucho pobre, y se está estimando en aproximadamente, no sé, entre 40 y 50 millones de pobres. Es un problema que tenemos, y no solamente le ha ido mal a mucha gente, pero le ha ido muy bien a poquitos. Eso también hay que decirlo, ¿sí? Todas las actividades del ámbito agropecuario tienen una participación en el PIB que en los últimos años, aunque estos datos, o al menos los de esta presentación, fue la que tenía más a la mano hoy,
Estamos hablando del alrededor del 4%, 3,5 a 4% en los últimos años, no es mucho, y es el destino de todas las sociedades desarrolladas. En la medida en que se desarrollan las sociedades, el PIB agrícola, forestal, agrícola, pecuario, forestal es muy bajo. Es muy bajo y lo fuerte se concentra en comercio y servicios, ya sea sociales o financieros. Entonces eso lo deben tomar en cuenta para ubicarse y pensar en su futuro. ¿Sí? O sea, si ustedes pueden estar aportando vender servicios para apoyo al sector agrícola, pecuario, forestal, pero si están pensando en estar en la parte más baja, pues ubíquense en la parte productiva. Pues están pensando en algo más que tenga más valor, pues hay que ubicarse en otro ámbito. ¿Sí? Esto me lo voy a saltar y nos vamos a ir. Bueno, esta parte es importante dado que impacta la economía del país. Estamos hablando de que México tiene un respiro importante en algo que todo mundo en estos años ha hablado de libre comercio y de, y del libre tránsito de mercancías. Y es una hipocresía y es es un insulto a la inteligencia, hay que decirlo, por parte de los países desarrollados, que son los que venden, venden más. Ah, porque algo que no permiten que circule libremente es la gente, la mano de obra. Bien, sin problema. ¿Y por qué no se regula? Pues porque no les conviene, ¿sí? Y de ahí el famoso muro. Y es hipócrita por parte de los países desarrollados, y estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Europa tiene, así como Estados Unidos tiene problemas con América Latina por la gente que le llega de manera ilegal, se dice, lo cual se puede regular. Europa tiene problemas con África. Es el mundo desarrollado contra el mundo subdesarrollado. Y es que el mundo desarrollado, en nuestro caso, tiene un respiro en las remesas que se envían en este caso, para México, ¿sí? Ahí están los datos. El año pasado se llegó a más de 30,000 millones de dólares, que es un respiro importantísimo para la economía mexicana. Y en este año también es un respiro porque, pues, yo diría, si ahorita levantan la mano, ¿quién no tiene en este momento o quién, un familiar, tío, primo? Algunos tienen a sus papás trabajando en Estados Unidos. Varios de ustedes es altamente probable que cuando regresen, si no hay posibilidades aquí, pues van a ver la posibilidad de colocarse en Estados Unidos. Yo mismo tengo ahora en este momento, un sobrino egresado de Chapingo que se fue en este año a trabajar a Estados Unidos de manera regular. Tener un título y tener inglés facilita mucho las cosas, pero tengo tesistas que están trabajando allá también, o sea que fueron mis tesistas. Evidentemente se colocan como pueden, pues sí. Es importante y es importante que ustedes consideren esa opción. Esto da respiro, pero se podía regular y hacerse bien, no de manera tan caótica como se hace para la gran mayoría de emigrantes de los países subdesarrollados hacia los países desarrollados. Ya dijimos que el PIB forestal el PIB agropecuario participa muy poco. Eso es importante, va a ser pregunta de examen. Y la pregunta de examen por excelencia es esta, la balanza comercial. ¿Qué ha pasado con los productos forestales en México? ¿Qué ha pasado con la balanza comercial? ¿Producimos lo que consumimos o no producimos lo que consumimos? ¿Cuál es su conclusión? Es pregunta de examen, jóvenes. Bueno, son dos preguntas. Ahí da para dos, les voy a poner una.
¿Cuál es la Pues no conclusión? produce. No se produce lo que se consume porque el valor esté negativo, ¿Y cuál es la tendencia? que va cada vez siendo más negativo con cada año. Cada año más negativo. Y ponemos Va a disminuir. 2020 y, digo, 2019, que fue el año normal y está más negativo, ¿sí? Eh, Desafortunadamente. Lo que más se importa es papel, ¿sí? El componente más importante es celulosa y papel. La celulosa es la materia prima para hacer papel. Entonces, la suma de esos dos son el 82%, ¿sí? Grave. Eso bien, es histórico, es la industria, pues. Ujú. Entonces, vendemos madera, si acaso procesada en acerrío, pero no hacemos, nadie se preocupó. Si no nos preocupamos por refinar la gasolina, menos nos preocupamos por hacer la industria papelera, ¿sí? Entonces, el manejo hay que decirlo, el manejo del país en los últimos 80 años ha sido catastrófico. O sea, mal, de total dependencia. Sí, señor, ¿qué quieren que hagamos? Es grave decirlo y es así. Hasta ahora ha habido periodos en los que se intenta, ¿no? Pero no, sí, mal. Ok, aquí está la industria instalada, ¿sí? No tenemos capacidad instalada para producir papel. Y este es el dato esto es pregunta de examen también. ¿Quién tiene los bosques o los recursos forestales? Los comuneros y las comunidades, ¿sí? El 80%, 15% privado y 5% público, ¿sí? ¿Qué tanto producimos? ¿Cuál es nuestra producción en madera en rollo? ¿Vamos avanzando? ¿México está creciendo en producción de madera en rollo? Esto es producción legal, ¿eh? No clandestinaje. Clandestinaje ya vimos que es un problema y ha incrementado muchísimo en los últimos 20 años. Pero de manera legal, ¿qué ha pasado? Se ha incrementado, se produce No, lo que se podría producir, que está expresado ahí en potencial productivo, no, está muy por debajo. está muy por debajo y se produce, ¿y la tendencia cuál es? Que ha estado disminuyendo al paso de los años la producción. Así es. En el nuevo plan que se eh, elaboró y se publicó hace unas semanas, el plan está que al 2024 intentar llegar a 7 millones de metros cúbicos. Aquí está en miles. Sería en 2015 5,9 millones. Para el 2024, la idea es llegar a 7 millones. Hubo épocas mucho mejores, como pueden ver. México tiene, y bien manejado, no hay problema, pues tiene potencial. Las comunidades, hay ejidos forestales, para que tengan una idea. Recuerden, el concepto técnico importante es el siguiente. Si los bosques del México crecen en promedio, vamos a ponerlo así, 2 metros cúbicos. En nuestro país crecen en promedio 1,6 metros cúbicos por hectárea por año, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos sin problema 30 millones de hectáreas? Pues que podemos de bosques, ¿sí? De bosques, de clima, de bosques, vamos a ponerlo así. Pues que multiplicando 30 por 1,6 nos da 40 y tantos millones, ¿sí? Sin problema, pues. Entonces, ya haciéndole todos los asegúnes, pues lo ponemos en 30 millones, ¿sí? Pero en nuestro país hay comunidades, aquí en Puebla, ejidos, comunidades forestales, cuyos incrementos, ahí yo los llevo de viaje a los muchachos, a ustedes, pues, ¿sí?
cuyos incrementos no es 1.6 metros cúbicos por hectárea. Recuerden, el concepto técnico es extraer lo que crece el bosque para no disminuir la capacidad productiva, sino que están creciendo a un ritmo de 7 metros cúbicos por hectárea por año, que es muchísimo más. E inclusive algunos predios bien manejados, poquitos, por ahí cerca, 15. Así muy, digamos que eso no es la generalidad, pero eso uno dice, o sea, hay posibilidades técnicas y hay posibilidades del ambiente. Entonces, está abandonado. Esa es la conclusión. Bueno, la tendencia es lo importante. Esto también puede ser pregunta de examen. Y lo otro, en no maderables, el producto más importante, eso sí va a ser pregunta de examen, son las resinas, muy por encima de otros. México produce bien. No nos hemos actualizado con nuestros métodos de producción de resina, pero bueno, yo creo que eso va a venir en los próximos años. Afortunadamente hay ejidos forestales que están metidos en esto. Y esto sí es pregunta de examen. Los estados más importantes en producción forestal son Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Observen, nada más con esos 5 estados, 30 y 21, 52 y 17, 79, 86, 92% en estos 5 estados de producción maderable. ¿Sí? Entonces es de manera importante y muy por encima Durango. ¿Sí? Si alguien quiere hacer carrera forestal, debe visitar Durango. Es importante. ¿Sí? Son ejidos forestales más grandes, es importante, pero hay muchos ejemplos de silvicultura comunitaria. Hay ejemplos de silvicultura comunitaria en Durango, Michoacán, Oaxaca, Jalisco también, ¿sí? Chiapas también, un poco. Las plantaciones forestales, que son pocas, no son suficientes. Ahora hay que decir que está el programa de Sembrando Vida, veremos qué resulta. Hay muchas críticas al mismo, hay muchos forestales trabajando ahí, esperemos que eso se mejore y está pensado que lo que se planta se conserve, veremos. Ha habido críticas montadas en donde se dice que se tumba el bosque para sembrar. Y bueno, en algunos casos hay periodistas que no conocen el bosque. Entonces, de repente llegan y ven un acahual de 3 metros y creen que eso es bosque, etcétera, etcétera. Hay de todo realmente. Y hay que decir que estamos asistiendo con la pandemia a una época de información con medias verdades o con muchas mentiras también. Tengo conocidos que están en Sembrando Vida, ellos, pues, forestales, ¿eh? Y hay otros que no. También, en fin, hay de todo, pero bueno, esperemos que eso sea benéfico. Esto no lo voy a comentar, tampoco lo voy a comentar, simplemente que esto es muy simple, no es pregunta de examen, que así como no somos autosuficientes en producción forestal maderable, tampoco somos autosuficientes en producción de maíz, ni en producción de pollo, ni cerdo. ¿Sí? En fin, esto no lo voy a comentar en detalle, solamente comentar que las mayores fortunas están no en producción primaria, sino en venta de servicios, ¿sí? En el mundo. Ellos lo que venden es un servicio. Estamos hablando de Amazon, de Facebook, ¿sí? De Google, de Microsoft, etcétera. Bueno, aquí tenemos, ok, finalmente la deuda, que seguimos mal. Bueno, fundamentalmente eso es lo que quería comentar en términos de cuestión forestal. Habrá que ponernos las pilas por nosotros mismos, al margen de que estemos en áreas forestales, porque por una simple razón,
El cambio climático ya está, ¿sí? Ya llegó. Y lo podemos ver, lo podemos apreciar en los eventos catastróficos de Alemania, las inundaciones de Alemania, las inundaciones en China, las inundaciones en Bangladesh, los incendios, estoy hablando de estas semanas, los incendios fuertísimos en la costa occidental o en el área, la parte occidental de Estados Unidos y los que se ven, ya se vienen en otros lugares del mundo. Entonces, arreglar los problemas del ambiente es un asunto no de un pueblito, no de un estado, no de un país, sino del planeta entero. Pero si no arreglamos, si no contribuimos con nuestro granito de arena desde donde estemos, estaremos contribuyendo de manera importante al desorden climático y está siendo catastrófico. Los alemanes nunca pensaron que eso les fuera a ocurrir a ellos, un país bien desarrollado, y no supieron ni por dónde llegó eso. Es catastrófico, ¿eh? Sí vale la pena que lo reflexionen y que tomen acciones en concordancia con ello. Y que recuerden su tarea de educación ambiental. Eso es para la vida. El curso no se acaba aquí, el curso, la mejor aprobación que ustedes pueden tener de este curso no es la nota que yo les ponga, es la nota que ustedes se pongan o que ustedes se asignen por sus actividades diarias. Todo tiene un costo ambiental, por lo que hagan o por lo que dejen de hacer. Eso es muy importante, jóvenes. Muy importante. Preguntas, jóvenes. Comentarios. Comentarios. ¿Nada? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, Sí, profe. Nada. No sé quién, profesor. Bueno, al menos hay algunos. Ok. Permítanme. No sé exactamente qué están viendo, pero eso no es lo que quiero que vean. Ok. Bueno, vamos a ver finalmente, si quiero un comentario final. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok, muy bien. Esto como comentario, sí vale la pena, estamos viviendo una época difícil. Observen la gráfica de Estados Unidos. Es vacunación en Estados Unidos a la derecha. Es Francia y Estados Unidos. Más o menos, ¿cómo la ven? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Se aplanó la curva o siguió hacia arriba? Como iba hasta en abril. Se aplanó mucho, ¿verdad? Y es que es el comportamiento, observen, de entre enero y abril creció bastante bien, pero ya después, porque mandaron a vacunar a los mayores de edad, pero empezó mayo, junio, julio y están teniendo esa pendiente de la curva, ya no es tan grande, ¿sí? Y Estados Unidos tiene vacunas y lo que no tiene es brazos para vacunar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que los más jóvenes, los de las edades de 40 para abajo, incluso de 50, entre los 40 y los 50 ya no se quisieron vacunar mucho
muchos, y ahí sí hay algunos totalmente equivocados que aseguran que no hay coronavirus, SARS-CoV-2 ni enfermedad. Es súper lamentable. Y entonces, pues eso les pasó, ¿sí? Están teniendo serios problemas. A ellos les sobran vacunas. Es un caso bien diferente a México. Nosotros nos faltan, ¿sí? A ellos les sobran y nos va la gente a vacunarse. Al grado de que sucede esto que está aquí. Léanlo, por favor. ¿Ya lo leímos? Sí, doctor. ¿Cómo ven? Sí. Está grave, ¿verdad? Y sucede. El llamado a que no nos pase a nosotros. Ustedes no son, México no es tan grave este problema, pero sí lo hay en algunos. El llamado a que no sean ustedes de esta línea. Esto es tan real que tiene al mundo en vilo. No podemos tomarlo a la ligera, ¿sí? Esto es Estados Unidos, es reciente, la semana pasada el- la noticia, ¿sí? Francia dijo a partir de ver que se estaban teniendo problemas con sus jóvenes o con su gente, población más joven, no son tan jóvenes, por supuesto, decretaron que las entradas a restaurantes, a muchos lados, que va a haber un pase con certificado de vacunación. Y observen la respuesta de los negacionistas. Es increíble cómo la gente protestas donde evidentemente manifestándose en contra, ¿sí? Y ahí se aprovechan, la foto a la izquierda son los más conservadores, los líderes de los partidos conservadores en Francia, pidiendo libertad cuando ellos, libertad de no vacunarse, pero y poniendo en riesgo al resto de la población. Se manifestaron el fin de semana y hace también más días, el anterior fin de semana, en contra de usar cubrebocas, en contra de vacunarse y en contra de todo, ¿sí? Más bien de eso, pues, y es la parte de la sociedad más conservadora, más ignorante y mal, pues. Desafortunadamente no estamos asistiendo a esa Europa ilustrada y da pena ese tipo de población. Y no es solamente Estados Unidos o Francia. Observen esta imagen. Fue una imagen similar cuando los confinaron en diciembre, en donde dijeron, este es el último día y salió la raza a chupar, a festejar porque era el último día y después ya iban a estar encerraditos. Y en este mes ya se decretó hace un poco menos de 10 días, como 10 días, que ya se abrían las actividades y salieron inmediatamente a festejar. Realmente hay mucha inconsciencia. Y bueno, no es el único lugar. Estos son los holandeses que presumen de ser una población culta, pero también ¿no? Las juventudes están desatadas, ¿eh? Se dio permiso para que hubiera un festival al aire libre de 20,000 gentes, fue el aforo, todos debían ir con ya vacunados o con certificado de que no tenían COVID, pues en ese festival resultaron 1,000 infectados. Esto no es broma. Bueno, en México no nos podíamos quedar atrás. Y aquí está una imagen de una cantina en Tepito. En Tepito hay muchas como estas, ¿eh? Pero no solamente es Tepito, no solamente es la Ciudad de México. Es la ciudad, puede ser Texcoco en algún bar, que de hecho ha habido contagios aquí en los bares,
¿sí? O puede ser Oaxaca, o puede ser Guadalajara, o Monterrey, o Jalapa, en donde la gente no se cuida. Y estas son imágenes de este mes, ¿sí? Entonces, evidentemente que pues eso trae problemas, ¿sí? El ritmo de vacunación de nuestro país va a este tamaño. Tenemos, no es tan, no es tan, no se ha vacunado tanta gente, 43 millones aproximadamente, ¿sí? Somos 120 y tantos. Si hablamos de los que se pueden vacunar mayor de 18 años, pues eh, es mucho más alto el porcentaje, pero en fin, cuentan todos, ¿no? Sí es importante tomar nota y hay algo importante. El 97% en México de los hospitalizados en este momento son no vacunados. Yo sé que ustedes no tienen, no, muchos de ustedes no les ha llegado esa oportunidad, pero el llamado a que si no se han anotado se registren. Y ya se empezaron a vacunar en muchos estados a los de mayores de 18. Háganlo, háganlo, es importantísimo, ¿sí? Desafortunadamente para nuestro país no hay suficientes vacunas. Últimamente está vacunando cerca de un 900,000, más o menos 900,000 gentes al día. Hay que seguir a ese ritmo y podremos más o menos librarla bien, porque si no, de otra manera, aunque los jóvenes tienen menos riesgo, están cayendo. Eso de Estados Unidos es desgarrador, es muy lamentable. Desafortunadamente, pues el mundo desarrollado se agandalló hasta este momento el 44% de las vacunas, aunque ellos tienen el 12,9% de la población. Y a ellos hay que seguir diciendo, ya vieron cómo se manifiestan, no les faltan brazos. Desafortunadamente no se ha podido, en México esta era la situación al 21 de julio, al 4 de julio, muy buena. Pudimos haber hecho actividades, yo diría, sin mucho problema, ¿sí? Ahora ya tenemos esta situación, ya no hay tantos verdes. El país pasó de verde a amarillo, pero con los vacunados y demás. Ya no va a haber, hubo muchas instituciones, más de 1,000 de instituciones de educación superior, como muestra este cuadro, que abrieron actividades presenciales, semipresenciales en el sentido de que hacían algunas cosas muy reducidas, pero lo hacían. La educación en México, aún con estos semáforos, va a ser diferente, ¿sí? La indicación del gobierno federal es que en la nueva ola no se va a cerrar, se va a empezar a seguir abriendo, ¿sí? La educación y también, no solamente la educación en general, eh, educación superior y educación en nivel básico, es voluntario. Pero sí es importante, los profes están vacunados o estamos vacunados desde mayo, ¿sí? Más o menos ahí ha disminuido el riesgo y precisamente por eso ayer salió un comunicado en el diario oficial de la Federación de que las personas con vacunación completa no se consideran como personas de grave riesgo. Entonces la educación pasa a ser una actividad económica esencial. No lo fue el año pasado, pero va a ser a partir de ahora y eso implica que pues debemos prepararnos para al menos aún en la parte, nosotros tenemos cierta autonomía para algunas cosas, de hecho para estas, y es importante intentar que ustedes